Y arranca Fuera de Serie. Estamos en contacto con José Seaba Zarrate, que es licenciado en Economía por la UBA, magíster en Teoría Económica por el SEMA, es docente del programa de posgrado de especialización en Mercado de Capitales de la Universidad de Buenos Aires y dicta diversos cursos en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Fue gerente del diario Ámbito Financiero, en el que continuó escribiendo sobre mercados internacionales bajo el seudónimo de Gordon Gekko. En 1996 fundó el estudio Seaba Zarrate, que presta servicios de consultoría en economía y finanzas a clientes locales y del exterior. ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo está? Agustina Henrich lo saluda. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, buen día. Me alegro. Acá lo tenemos al amigo Baltasar. Perfecto. ¿Qué tal, doctor Seaba Zarrate? Un gusto que esté con nosotros en Fuera de Serie. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, queríamos hablar con usted para consultarle, ¿cómo ve este momento económico que estamos viviendo? El oscilante precio que tiene el dólar, la inflación. Bueno, como se sabe, tuvimos una crisis que nos llevó puesto, literalmente, que obligó a cambiar lo que era el diseño del programa económico, a cambiar autoridades del área económica. Hemos tenido 2 presidentes del Banco Central que se han ido, Sturzenegger y Caputo, y 2 acuerdos con el fondo. El primero estaba diseñado para otra realidad, eso se vio ni bien se lo empezó a ensayar. Hubo que rearmar, el acuerdo, fortalecerlo, hacerlo más potente y con menos restricciones y, dotarlo de más recursos. Me parece que lo que estamos viendo ahora en las últimas semanas es, por primera vez desde que empezó la crisis, o que la crisis hizo virulenta en abril-mayo, una situación de mayor calma, que todavía no refleja una victoria, temporaria, pero creo que empieza a mostrar que este plan tiene más capacidad de traccionar favorablemente que el anterior, en parte porque el tipo de cambio ya ha tenido una depreciación enorme, porque hemos perdido muchas reservas, pero también ha atendido las decisiones más urgentes de los inversores de cancelar su posición en Argentina, y en parte porque el ajuste también se está haciendo notar. Los números fiscales trimestre tras trimestre están mostrando una reducción del déficit, aún en términos nominales, lo cual es bastante llamativo, y también los resultados externos, cuando vemos cuentas específicas, como pueden ser los viajes, el gasto de turismo, el arribo de turistas a la Argentina, los saldos de operaciones de tarjeta de crédito en el exterior, todo eso está mostrando muy rápidamente un ajuste del gasto de los argentinos, una menor necesidad de dólares. Otra evidencia de esto es el resultado bilateral del comercio con Brasil, que ha mostrado por primera vez en años un leve superávit. Así que con esos elementos, uno diría, estamos entrando en una especie de tregua, y el dólar, que es un poco el termómetro de consulta más popular en estas dificultades, después de haber superado los 40, 42, ahora está 3 o 4 pesos abajo, mostrando esa calma, que no es definitiva, pero que por lo menos es auspiciosa. José, retomando un poco lo que nos decía, respondiendo a la pregunta anterior, según su experiencia en temas económicos y financieros, ¿cree que el gobierno va a poder cumplir con el programa de déficit fiscal cero que arregló con el FMI? Bueno, eso es difícil de saber, más en un año electoral, más en una situación de recesión que siempre carcome la capacidad de mejorar las cuentas públicas, aun cuando uno tenga la voluntad. Hay que pensar que el sistema impositivo es muy sensible al nivel de actividad, al comportamiento del PBI. Cuando el PBI se contrae, eso también escatima recursos que a lo mejor uno puso en su estimación. Yo creo que la voluntad va a ser esa. La realidad a lo mejor muestra algún desvío, pero entiendo que eso se va a poder manejar, y me parece que esta situación de mejora descansa en la idea de que efectivamente, si no se alcanza la meta, va a haber una gran voluntad de hacerlo, y la posibilidad, de lograr de alguna manera alterar un poco la meta o cambiar el programa. Y en el fondo me parece que lo que estamos viendo es una idea de que Argentina se va a atar a este compromiso, aunque no logre cumplirlo, buscará la manera de hacerlo, aunque sea el mayor tiempo. Uh-huh. ¿Y hay un porqué
de que a un gobierno tan promercado internacional, con mayor seguridad jurídica y también siendo anfitriones del próximo G20, aún no le lleguen las tan esperadas inversiones, digo, más allá del ingreso de las divisas por el turismo, como recién mencionaba? Bueno, el punto es que quizá había una expectativa sobre inversiones muy desmesuradas, sobre inversiones de otro tipo, las grandes inversiones de grandes compañías que tienen un impacto individual muy fuerte, no las tuvimos ni siquiera en los 90 si uno excluye las privatizaciones. Uh-huh. Este mundo tampoco es el de los 90, es un mundo que en la arena internacional está atravesado por disputas comerciales fuertes que se han ido agravando en mal momento para la Argentina, y eso ya está generando un efecto, no tanto en el comercio, pero sí en las inversiones destinadas a explotar, por ejemplo, los negocios o las oportunidades de negocio que brinda el comercio internacional. Entonces, la verdad que el primer trimestre de este año la inversión bruta fija en la Argentina estaba creciendo al 18% interanual, cuando la economía todavía estaba creciendo. No era un boom de inversiones que nos quitara o que nos encandilara, pero era un número, un crecimiento de 2 dígitos bastante saludable. Sabemos que eso es historia, la recesión ha ocupado todo el lugar, la inversión se ha recortado, se va a recortar la inversión pública muy fuerte, no va a ser tan fácil poner en circulación los programas PPP con los que contaba el gobierno para levantar la inversión hacia fines de este año y básicamente para principios del año que viene. O sea que esto se va a hacer más difícil. Creo que hay inversiones en cuentagotas y hay inversiones importantes quizá en áreas seleccionadas. El caso más contundente es sin duda Vaca Muerta, y en menor medida estamos viendo en el agro, en la ganadería, en la pesca, en todo lo que tiene que ver con la digitalización de los negocios. Ahí estamos viendo niveles de inversión que no son sorprendentes. Cuando la economía recupere el crecimiento, ahí a lo mejor vemos una recuperación también de la inversión más importante, pero para eso falta tiempo. ¿Y el agro va a dar un poco ese puntapié inicial de reactivación? Esa es la gran se empiece a sentir, a notar y se refleje en las cuentas nacionales a partir del segundo trimestre del año que viene, cuando entra la cosecha. Ya algo a fin de este año vamos a ver gracias al trigo, y por supuesto esto va a depender mucho no solo de lo económico, también de lo climático. Pero hay una gran expectativa de que esto sea así, y estamos como siempre necesitando una buena cosecha para mejorar los números. José, ¿preocupa el tema del endeudamiento externo? Digamos, ¿en qué porcentaje aproximadamente compromete el Producto Bruto hoy? Esto está en la base de los problemas que se agudizaron este año. Se nos cerró el mercado, el acceso al mercado de financiamiento externo, que había sido, la verdad, muy generoso en 2016-2017, que permitió salir de la situación de default, pagándoles a los holdouts, colocando deuda en el mercado exterior, y el mercado exterior era una clave de la estrategia que teníamos hasta marzo o abril de crecimiento, que era básicamente tomar los recursos necesarios para aumentar el gasto y aumentar la inversión de los mercados externos. Esto cambió bruscamente, en parte, creo yo, por razones internacionales. El triunfo de Trump alteró la ecuación. A partir de diciembre del año pasado, con la aprobación de la reforma tributaria, quedó claro que Estados Unidos iba a tener un déficit mayor, iba a hacer más presión en los mercados de deuda, y para algunos jugadores marginales de mayor riesgo, como nosotros claramente, y más con esta estrategia de financiarse de una manera importante afuera, ahí empezamos a teclear y a estar en una posición delicada. Así que sí ha sido un tema central. Hemos tenido que acordar con el fondo, obtener recursos que pensábamos extraer de los mercados internacionales a partir del fondo. En una primera versión estos recursos parecían suficientes y no lo fueron, hubo que reforzarla en esta segunda versión que todavía no se ha firmado, pero claramente era el talón de Aquiles, conocido de antemano, del plan argentino, y en este talón de Aquiles nos vimos golpeados este año, y yo diría por ahí entró, digamos, la crisis argentina. No se explica únicamente por esto, pero eso era una vulnerabilidad muy grande, y cuando eso quedó expuesto empezamos a ver los problemas en las otras áreas. Así que esto sí es
fundamental. Lo decíamos antes, usted es un especialista en mercados, para que la gente lo entienda. ¿Nos puede explicar brevemente cómo funcionan los mercados de capitales y por qué la Argentina no lo tiene tan desarrollado a su mercado de capitales? Bueno, hay un mercado de capitales que uno puede pensar que si no hay restricciones está integrado, que tiene un componente, un sector local relativamente pequeño. En la Argentina siempre ha sido castigado porque Argentina siempre ha tenido problemas o de déficit o de pagar cuentas, y el expediente al que se ha recurrido una y otra vez ha sido de cargarle a los acreedores o tratar de cargarle a los acreedores la factura. Entonces hay un ahorro local relativamente pequeño, un mercado que varias veces ha tratado de crecer y siempre se ha visto perjudicado o por defaults o por manotazo de ahogado o por medidas como por ejemplo la nacionalización de los fondos de pensión, ¿no? Ahí estaba en los años 90 la idea de crear un mercado más grande, desarrollando estos fondos de pensión, pero sabemos que eso carreteó un tiempo, despegó y después volvió a abortar. Argentina no tiene un mercado de capitales muy grande, ha sido afectada la capacidad de ahorro, le decía, por estos reiterados incumplimientos y problemas generalmente fiscales, por la altísima inflación, que también erosiona, por los impuestos. Fíjese que ahora la discusión vuelve a ir sobre los bienes personales y eso también muerde del ahorro visible de los argentinos. Entonces hemos tenido más de una vez que recurrir a los mercados internacionales para tener una dinámica económica que se sostenga con envergadura, con mayores inversiones, usando el mercado de deuda en principio, los mercados de capitales, con la idea de financiar proyectos que después generen una rentabilidad que permita pagar la deuda. Ahora también cuando se examina a qué nos hemos dedicado, cuando tomamos deuda, muchas de esas veces simplemente a financiar el desequilibrio del sector público. Sabemos que eso no genera una situación de repago o un aumento en la capacidad de repago, porque básicamente esos recursos los gastamos y no los invertimos. Así que ahí hemos estado siempre presionados. Una y otra vez Argentina ha salido de situaciones de incumplimiento, pagando siempre, para meterse otra vez, porque también en muchas situaciones creemos que no pagar es la solución más barata o la solución gratis, eso está lejos de ser cierto. Todos los problemas que tiene Argentina, que básicamente es lo que han repercutido acá, de déficit fiscal, de déficit en el sector externo, la cuenta corriente, etcétera, en última instancia lo que revelan es que ya estamos por encima de nuestra capacidad de ahorro y deberíamos aumentar la capacidad de ahorro, y ahí es donde está nuestro problema y nuestra dependencia excesiva y muchas veces muy onerosa de los mercados de capitales, que tienen una característica, son muy erráticos en su estado de ánimo. A veces nos prestan con facilidad grandes cantidades de dinero y después sin avisar se cierran, se asustan y nos exigen una pronta devolución y no tenemos manera de hacerlo. José, volviendo a algo que mencionaba antes en la primera pregunta, pero ¿cómo ve el contexto mundial y qué impacto económico cree que pueda tener para Argentina? Obviamente la ya, digamos, casi segura llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Bueno, ese es otro ingrediente, si uno quiere, novedoso, pero forma parte de una corriente que arrancó en el 2016 con el Brexit, con el triunfo de Trump, que después se continuó sobre todo en Europa con el ascenso de muchas fuerzas políticas que como en el péndulo, ¿no? Ya no venían de la izquierda sino más bien de la derecha, más nacionalistas, más xenófobas, o muy molestas por la inmigración, ¿no? Hubo una crisis migratoria muy grande en Europa en 2015. Y lo que estamos viendo es que ese giro de las ideas políticas, que se hizo muy visible con Trump, empieza también a informar, a alimentar candidaturas ahora en nuestra región. Y Bolsonaro es el ejemplo más contundente, porque 2 meses atrás uno hablaba con analistas brasileños, y si bien Bolsonaro lideró las encuestas durante toda la campaña, ellos hacían mención de un gran rechazo, que en principio parecía que iba a evitar un triunfo de Bolsonaro en la segunda vuelta. Sabemos que nada de eso sucedió en una primera vuelta donde Bolsonaro le ganó al candidato de Lula por amplio margen, y todos los sondeos, por supuesto que hay que ir a votar y mirar los resultados de la votación, pero todos los sondeos previos están indicando que Bolsonaro sigue creciendo y además que su rechazo o el rechazo que tenía disminuye y crece el de su adversario. Y cuando uno examina la agenda de Bolsonaro se encuentra
con tópicos y con posiciones que están en las antípodas de lo que hemos venido escuchando en los últimos 10, 15 años, ¿no? Sobre el tema de familia, sobre los temas más variados. Es Bolsonaro una figura curiosa porque tiene también un asesor económico ultraliberal, pero él encarna yo diría, una confluencia de ideas de lo más diverso. Más conservador, tiene el apoyo de un bloque evangélico que es muy fuerte en el Congreso brasileño, así que Bolsonaro es un gran interrogante, sin duda marca un giro con respecto a lo que votó el electorado brasileño, Lula, Dilma Rousseff, etcétera. Es un Temer, si uno quiere, mucho más agresivo y con esta novedad de tener un respaldo, en principio, que parece contundente. Así que la Argentina está enfrentando un escenario internacional que se le complicó, que le ayudó a salir del default, pero después se complicó con el triunfo de Trump, se complicó más con las políticas de Trump, sobre todo, como decía antes, con la baja de impuestos, que le perjudicó las condiciones financieras, y las condiciones financieras eran clave, y ahora estamos viendo además la novedad de un giro ya no solamente en el internacional, en el hemisferio norte, sino de nuestro principal vecino, hacia posturas distintas, y hay muchos temas en común, empezando por el Mercosur, que parece que van a tener nuevas definiciones si es que Bolsonaro finalmente, como parece, accede a la presidencia de Brasil. José, la última consulta, agradeciéndole el tiempo. ¿Qué reformas necesita la Argentina para retomar un sendero de crecimiento sostenible? Yo diría que son varias, a veces uno se pierde en esto, pero lo esencial es que la Argentina necesita ahorrar más, y esto implica algún sacrificio, para tener una posición más firme y no estar tan expuesto a estos vaivenes que citábamos de la situación internacional o de las situaciones financieras, etc. Eso yo diría, todas las reformas que apunten a ahorrar más, hay algunas que son fiscales, otras que son positivas, obviamente dentro del paquete fiscal tenemos un nivel de gasto que en los últimos 15 años subió enormemente, eso hay que recortar, son decisiones quizá impopulares, desagradables, habría que hacerlas con tiempo, y sabemos que a veces uno no tiene todo el tiempo, pero creo que en la medida que la Argentina logre estabilizar y lo haga a través, digamos, de cumplimiento o del cuasi cumplimiento del déficit cero, etcétera, me parece que las reformas que vienen van a estar alineadas con esto, van a hacer afinar un poco más el lápiz. Me parece que lo que tenemos que mirar es el vecindario nuestro, nuestros vecinos, aún economías que son mucho más simples que las nuestras, están teniendo una realidad de crecimiento bastante saludable, no interrumpido un año sí y otro no como nosotros, tasa de inflación de un dígito, ¿no? Y si nos queremos parecer a eso, que creo yo que es un objetivo accesible y muy razonable, lo primero que vamos a ver es que todos esos países tienen números en lo que son sus cuentas públicas, externas, mucho más balanceados, prolijos, y creo que hacia ahí tenemos que ir. Muchas gracias por el tiempo, como le decía Baltasar, José. Al contrario, gracias a usted por la gentileza. Interesante el análisis, y bueno, gracias de nuevo por esta entrevista para Fuera de Serie. Muchas gracias. Era el señor José Sciaba Serrate, licenciado en Economía, magíster en Teoría Económica, docente especializado en Mercado de Capitales, y hacía un análisis súper interesante de cómo está nuestra realidad. Un poquito de música con Marcos y ya venimos.